Welcome everybody, bienvenidos. Aprender los verbos en inglés es mucho más fácil que aprenderlos en el español. Y hoy vamos a ver ejemplos de oraciones para los 30 verbos más usados en inglés. Vamos a ver la lista con excepción del verbo to be, que quiere decir ser o estar, y los verbos modales. Esos verbos actúan un poco diferente, pero con la mayoría de los verbos en inglés vamos a ver dos formas para el presente y una forma para el pasado. No tenemos que conjugar los verbos así como lo hacemos en el español. El primer verbo es to ask, que quiere decir preguntar o hacer preguntas. Para I, you, we y they vamos a usar ask y para he, she, it vamos a usar asks. En pasado es igual para todos los pronombres y es asked. Como ejemplos tenemos he asks a question en presente. He asks a question. Él hace una pregunta. Y en pasado, he asked a question. He asked a question. Él hizo una pregunta. Y así vamos a ver el resto de los verbos con este mismo formato. Tomen en cuenta que la pronunciación escrita es aproximada. Seguimos con to call, llamar. Hay dos formas en presente, call para los pronombres I, you, we y they y calls para he, she, it. Y en pasado es igual para todos los pronombres, así como todos los verbos en esta lista. Called. Por ejemplo, she calls her friend. She calls her friend. Ella llama a su amiga. En presente. Y en pasado tenemos she called her friend. She called her friend. Ella llamó a su amiga. El siguiente verbo es to come. To come tiene varios significados, por ejemplo, venir, entrar o llegar. Las formas en presente son come y comes, y en pasado, came. Por ejemplo, I come to work. I come to work. Yo vengo a trabajar. En presente. Y en pasado, I came to work. I came to work. Yo vine a trabajar. Seguimos con to do y quiere decir hacer o crear. Con este verbo tenemos que tener cuidado porque también funciona como un auxiliar para hacer preguntas o negaciones en inglés. Las formas en presente de este verbo son do y does. Y en pasado es did. En presente tenemos he does his homework. He does his homework. Él hace su tarea. Y en pasado, he did his homework. He did his homework. Él hizo su tarea. El siguiente verbo en la lista es to drink, que quiere decir beber o tomar. Las formas en presente son drank o drinks. Y en pasado, drank. Por ejemplo, they drink coffee. They drink coffee. Ellos beben café. Y en pasado, they drank coffee. They drank coffee. Ellos bebieron café. Ahora tenemos to eat, que quiere decir comer. En presente tenemos eat o eats. Y en pasado, ate. We eat together. We eat together. Comemos juntos. We ate together. We ate together. Comimos juntos. El siguiente verbo es to feel, sentir. En presente vemos feel o feels. Y en pasado, felt. He feels happy. He feels happy. Él se siente feliz. He felt happy. He felt happy. Él se sintió feliz. To get. Este verbo tiene varios significados. Por ejemplo, obtener, conseguir o recibir. En presente, las versiones son get o gets. Y en pasado, got. Por ejemplo, she gets a gift. She gets a gift. Ella recibe un regalo. O she got a gift. She got a gift. Ella recibió un regalo. To give quiere decir dar. En presente sus versiones son give o gives. Y en pasado, gave. Por ejemplo, he gives a present. He gives a present.
Él da un regalo. En pasado, he gave a present. He gave a present. Él dio un regalo. To go quiere decir ir o partir. En presente tenemos go o goes, dependiendo el pronombre. Y en pasado, went, para todos. We go to work. We go to work. Vamos a trabajar. O we went to work. We went to work. Fuimos a trabajar. To have quiere decir tener. También se puede usar como un verbo auxiliar para formar algunos tiempos verbales. En presente tenemos have y has. Y en pasado, had. Por ejemplo, they have a house. They have a house. Ellos tienen una casa. En pasado sería they had a house. They had a house. Ellos tenían una casa. To know quiere decir saber o conocer. Y en presente tenemos know o knows. Y en pasado, knew. I know the answer. I know the answer. Yo sé la respuesta. O en pasado, I knew the answer. I knew the answer. Yo sabía la respuesta. To leave quiere decir salir o partir. En presente tenemos leave o leaves. Y en pasado, left. She leaves the house. She leaves the house. Ella sale de la casa. She left the house. She left the house. Ella salió de la casa. To listen quiere decir escuchar. Y aquí la T no suena. En presente tenemos listen o listens, dependiendo del pronombre. Y en pasado, listened. We listen to music. We listen to music. Escuchamos música. O en pasado es we listened to music. We listened to music. Escuchamos música. To live. To live es vivir. Live o lives. Hay una pequeña diferencia entre live, que suena exactamente como una I, y live. Vivir es un sonido entre una I y una E. Live, lives y en pasado, lived. They lived in Spain. They lived in Spain. Y en pasado, they lived in Spain. They lived in Spain. Ellos vivían en España. Dependiendo del verbo, a veces es difícil escuchar si la versión es en pasado o en presente. El contexto es muy importante en la comunicación. El siguiente verbo es to make. To make quiere decir hacer o preparar. Y en presente tenemos dos versiones, make o makes. Y en pasado es made. Por ejemplo, you make a cake. You make a cake. Tú haces un pastel. O en pasado sería you made a cake. You made a cake. Tú hiciste un pastel. To need quiere decir necesitar. Need o needs en presente y needed en pasado. He needs help. He needs help. Él necesita ayuda. O he needed help. He needed help. Él necesitaba ayuda. To play quiere decir jugar o tocar un instrumento. En presente tenemos play o plays. Y en pasado, played. Por ejemplo, he plays football. He plays football. Él juega al fútbol americano. En pasado sería he played football. He played football. Él jugó al fútbol americano. To read es leer. En presente tenemos read o reads. Y en pasado, read. Es un verbo irregular. En presente se lee read con una I y en pasado read con una E. Por ejemplo, she reads a book. Ella lee un libro. She reads a book. En pasado, la oración se escribe igual, pero se lee read.
She read a book. She read a book. Ella leyó un libro. Y de nuevo aquí el contexto es importante para saber en qué tiempo estamos hablando. To run quiere decir correr. En presente tenemos run o runs, dependiendo del pronombre, y en pasado, ran. You run fast. You run fast. Corres rápido. En pasado es you ran fast. You ran fast. Corriste rápido. El siguiente verbo es to see, que quiere decir ver. Tenemos see o sees en presente y en pasado saw. Por ejemplo, he sees a plane. He sees a plane. Él ve un avión. O en pasado, he saw a plane. He saw a plane. Él vio un avión. To sell quiere decir vender y en presente tenemos sell o sells y en pasado sold. Por ejemplo, I sell cars. I sell cars. Yo vendo carros. En pasado sería I sold cars. I sold cars. Yo vendí o vendía carros. To sleep es dormir. En presente tenemos sleep o sleeps y en pasado slept. She sleeps well. She sleeps well. Ella duerme bien. She slept well. She slept well. Ella durmió bien. To speak es hablar. Speak o speaks en presente y en pasado spoke. We speak English. We speak English. Hablamos inglés. We spoke English. We spoke English. Hablamos o hablábamos inglés. To take es uno de los verbos que tiene varias traducciones como tomar, agarrar o llevar. Take o takes en presente y took en pasado. They take the bus. They take the bus. Ellos toman el autobús. O en pasado, they took the bus. They took the bus. Ellos tomaron el autobús. To think quiere decir pensar o creer. Think o thinks en presente y thought en pasado. I think that's right. I think that's right. Creo que eso es correcto. En pasado es I thought that was right. I thought that was right. Pensé que eso era correcto. To use es usar o utilizar. En presente tenemos use o uses. Y en pasado, used. Por ejemplo, I use my phone daily. I use my phone daily. Utilizo mi teléfono a diario. O en pasado, I used my phone daily. I used my phone daily. Utilicé mi teléfono a diario. To want es querer. En presente tenemos want o wants. Y en pasado, wanted. He wants a car. He wants a car. Él quiere un coche. He wanted a car. He wanted a car. Él quería un coche. To work quiere decir trabajar. En presente tenemos work o works. Y en pasado, worked. Por ejemplo, she works in a hospital. She works in a hospital. Ella trabaja en un hospital. O en pasado, she worked in a hospital. She worked in a hospital. Ella trabajó en un hospital. To write quiere decir escribir. Tenemos write o writes en presente y wrote en pasado. He writes a letter. He writes a letter. Él escribe una carta. O en pasado es he wrote a letter. He wrote a letter. Él escribió una carta. Y aquí están los verbos más usados en inglés. Claro que todavía hay muchos más verbos que aprender,
pero este es un muy buen inicio. Quiero notar aquí que muchos de los verbos más usados en inglés son verbos irregulares, es decir, no siguen un patrón y por lo tanto se tienen que memorizar un poco porque el pasado de algunos de estos verbos cambia bastante, pero con práctica pueden aprenderlos. No hablamos del futuro en este video porque para formar el futuro utilizamos el verbo auxiliar will. Bueno, al menos esa es una de las maneras de hablar sobre el futuro. Y voy a crear un video dedicado a ese tema, pero esencialmente se construye con el pronombre, el auxiliar will, el verbo principal en su forma base, no cambia para ninguno de los pronombres y el complemento. Así que regresen para ver ese video. Por lo tanto, les dejo este video para que sigan aprendiendo inglés. Muchas gracias.